Bueno, buenos días, el Señor les bendiga grande y poderosamente. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos para bendecir? Gloria al Señor por eso. Quiero que cierre sus ojos una vez más ahí donde está. Padre, ponemos delante de tu presencia, Señor, este tiempo de oración, este tiempo, Padre, de palabra, Dios, que seas tú, amado Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón a través de esta poderosa palabra, que seas tú, Padre de la gloria, guiándonos, Señor Dios del cielo, obrando en nuestro corazón. Permite, Padre, que esta palabra, Señor, dé fruto para el cual tú la has enviado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de dar inicio, quiero contarte una historia. Y la historia es de John Smith. Es un joven que tenía 14 años, estadounidense, puede decir. Es que a veces me cuesta. Y resulta de que él estaba patinando en el hielo. Y desafortunadamente el hielo se rajó, él cayó y se ahogó. ¿Cómo le parece? Y cuenta la historia que la mamá llegó y vio a su hijo ahogado y ella empezó a orar y empezó a clamar y empezó a pedirle a Dios que hiciera un milagro, que algo extraordinario ocurriera, que por favor, y llamó a la emergencia, llegaron los de los primeros auxilios y dice que duraron 45 minutos tratando de revivir a John y nada pasaba. A los 45 minutos le dijeron a la mamá que no, que ya no se podía hacer nada. A los 61 minutos la mamá le dijo: esperen un poquito, por favor, esperen. Y ella seguía orando y creyendo a Dios. Y dice la palabra que en ese preciso momento él volvió a vivir. Gloria sea al Señor. Y dice en la historia, las palabras exactas de John fueron: yo estaba muerto, pero Dios me devolvió la vida. Es un milagro que nunca olvidaré. Hay una película de eso, hay que buscarla. Dice que estaba como muerto, que se había ahogado, pero que la mamá puso a andar esa fe, esa esperanza, ese creer. Ella sabía que Dios lo podía hacer. Y se oró y llevaban el féretro a su hijo de camino a enterrarlo. Y dice que Jesús la vio y se compadeció de ella. Y que al compadecerse de ella, ¿qué hizo? Resucitó a su hijo. Este precioso Jesús, al que hoy mucha gente celebra su resurrección, hoy, duraron toda la semana tristes y hoy ya están celebrando la resurrección. Pero tú y yo que conocemos la verdad sabemos que debemos estar felices. ¿Cuándo? En todo momento. Tenemos que estar, ¿qué? Celebrando que Jesús resucitó. Entonces la palabra hoy se llama: porque Él vive, yo puedo creer. Quien sufría la mordedura de una serpiente miraba a la serpiente de bronce y ¿qué? Y se salvaba. Fue uno de los primeros actos que hizo Dios y que relata la palabra, en que en el momento en que el pueblo de Israel pecó contra Dios, murmuró contra él y contra su siervo Moisés, dice la palabra que Dios envió serpientes y que estas serpientes mordían a cada uno. ¿Y qué pasaba? Morían, pero que el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un poste, y que todo aquel que había sido mordido, si volteaba a mirar la serpiente, ¿qué pasaba? Se salvaba. Fue un acto que ocurrió para vida, ¿sí? Pero en Juan 3, 14, 15, Jesús nos dice
que antes de él morir, dice que era necesario que él fuese como levantado como aquella serpiente que creó Moisés, y que era necesario para que hubiera no vida, sino una vida eterna. No sé si usted vio la palabra de ayer. Esto es la continuación de esa palabra. Muchachos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Esa no es. Muchas gracias, muchachos. Esa no es. Es Juan 3, 14, 15. No primera, sino Juan 3, 14, 15, por favor. ¿Qué dice? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que de la misma manera que hubo salvación en ese entonces, a través de esa serpiente de bronce, de la misma manera Jesús debía ser levantado para que todo aquel que volteara a verlo recibiera vida, pero no solo vida, sino una vida ¿qué? Eterna. Y en otro versículo de la palabra, ahí más adelantico, en el 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted mira el 17, dice que él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese ¿qué? Salvo por él. Amén. Y si usted lee por allá otros versículos de la palabra, dice que no será salvo solo usted, sino que seremos salvos ¿qué? Nosotros y nuestra casa. ¿Cuánto lo creen? Porque si él vive, yo puedo creer. Amén. Entonces vamos ahora hacia Marcos 9:23. Allí en Marcos 9:23 nos relata la palabra que había un hombre desesperado, angustiado, porque su hijo estaba ¿cómo? Endemoniado. Y dice que había un demonio que venía, que lo atormentaba, que lo hacía botar espuma por la boca, y que él vino hacia los discípulos de Jesús y que les pidió que por favor oraran para que él fuese libre. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando Jesús llegó y escuchó todo el alboroto, se acercó y preguntó qué pasaba, y que el papá de familia, ¿qué dijo? Vine hacia tus discípulos para que oraran por él, pero no lo pudieron hacer. Entonces, ¿qué viene el hombre y le dice a Jesús? Colócame el 22, Jay, qué pena con tú. Y muchas veces le echan el fuego, ¿quién? El demonio al muchacho, y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué le dijo el hombre a Jesús? Si puedes. ¿Cuántas veces en la duda le hemos dicho a Jesús, pero si puedes, Jesús? Tengo este problema, pero si puedes, Jesús. Me diagnosticaron esto, pero sí puedes, Jesús. A veces nos cuestionamos a Dios y nos cuestionamos si será que Jesús va a cumplir lo que ha prometido. ¿Le ha pasado o solo me ha pasado a mí? Muchas veces. Y Dios nos ha hecho infinidades de promesas y llegamos a Cristo y Él nos llena de promesas, y de pronto pasan los años, 10 años, 11 años, 20 años, y nada, no pasa nada. Y entonces ahí es donde Jesús te dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, aquí de cierta manera estaba siendo cuestionado si Jesús era capaz de ayudar al muchacho. ¿Cuántas veces has cuestionado a Dios si es capaz de actuar en tu debilidad? ¿Cuántas veces de pronto hemos cuestionado a Dios si Dios es capaz de hacer el milagro? Y dice que Jesús resucitó, no es un cuento, es la base de usted, hermano, de mí, de nosotros como cristianos, ¿o no? ¿Qué es lo que lo llevó a usted a creer en Jesús? Que la tumba está vacía, que muchos dioses de los que han hablado están allá. Allá están los cuerpos, allá están enterrados, las tumbas no están vacías. La única tumba que está vacía ¿es cuál? La de Jesús. Entonces, con tantas circunstancias y miedos como se activan,
¿Cómo podemos activar esa esperanza en nosotros? ¿Cómo cree usted que usted puede activar ese creer en Jesús? Porque Jesús le preguntó, al que cree, todo le es posible. Esa fue la respuesta de Jesús. Él nunca le dijo, venga, yo sí puedo, papito, mire, créame. Sandrita, en serio, de verdad yo lo puedo hacer, mamita. No, ¿el que le dijo? Si tú puedes creer, te va a ser posible. Entonces a veces no nos preguntamos si creemos, si ocurre algo en nuestro corazón. No, sino simplemente cuestionamos a Dios. Pero mira lo que le responde el Señor en el verso 24. E inmediatamente, ¿qué hizo? El padre del muchacho clamó, gritó, le dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. En otros versículos dice, ayúdame a creer más, Señor. Porque hace años él murió y mucha gente sigue celebrando y vuelven y lo matan y lo resucitan y lo matan y lo resucitan. Pero tú y yo sabemos que él resucitó y que va a volver, hermano. Amén. Que él va a volver. Pero tenemos que estar ¿cómo? Preparados, creyendo que él lo va a hacer. Porque si la tumba está vacía, hermano, eso tiene que darnos un indicio de que Dios lo puede hacer. Amén. Entonces, ¿el qué? Le dijo, ayúdame. O sea, él creía en Jesús. Creía que Jesús lo podía hacer. Pero había una duda. ¿Usted sabe qué generó esa duda? ¿Sí sabe qué generó la duda en ese hombre? La mano de discípulos que tenía a Jesús y que no creían, que no tenían esa cañaña para sacar ese demonio. Se da cuenta que que eso no es solo para allá, nuestra incredulidad muchas veces genera que haya duda en la gente y no quiera creer en Cristo. Entonces necesitamos vivirlo, creerlo, confesarlo, mostrarlo, no solamente con las palabras, no solo cuando subimos un audio, no solamente cuando predicamos, no, en nuestra manera de vivir tenemos que mostrar que si Él vive, yo y muchos pueden creer en Él. Amén. Entonces, dice, lo imposible no se vence con fuerza humana, sino con fe viva en Cristo resucitado. Ahí en esa duda que tienes, en ese proceso que estás viviendo, en ese momento en que viene la duda, como cuando vino la duda a Pedro y Pedro cayó, en esa duda es donde tienes que creer en una fe sobrenatural, en una fe que trasciende. Ese muchacho estaba muy mal, pero dice que su papá, ¿qué dijo? Ayuda a mi incredulidad. Y automáticamente se amontonó mucha gente a la expectativa, porque ya habían intentado los discípulos y nada. Estaban a la expectativa, a ver, pues si esto no puede, pues ¿qué nos hace creer que el profesor sí puede? Y dice que vino Jesús y que sacó el demonio fuera, porque apenas vio a Jesús empezó el muchacho otra vez a arrastrarse, a botar espuma, y dice que lo sacudió tan fuerte que él quedó en el piso como si estuviera muerto. Y muchos decían, está muerto. Entonces, primero, ninguno de los discípulos pudo sacarle el demonio. Y después viene el maestro y ¿qué pasa? No, ahora lo mató, vea, no hubiera orado por él. ¿Sí o no? No hubiera orado, mire. Y dice que Jesús solamente extendió la mano y le dijo, levántate, y él se... Y nunca más volvió a suceder. ¿Por qué? Porque el papá creyó. Porque el papá creyó. Entonces, el poder de Dios se manifiesta donde hay fe. No es si Dios puede, sino tú crees. A ver, visualice, mentalice. Ustedes que están a través de la transmisión, visualice y mentalícese
¿Qué es esa situación que usted tiene que usted la ve perdida? Esa situación que usted dice, no, pero el hijo, John, el que le estaba contando, 61 minutos. 1 hora y 1 minuto muerto, hermano. Ocurrió aquí, en estos tiempos, en Estados Unidos. 1 hora y 1 minuto. La mamá había podido decir que, ay, gracias Señor por nada. Pero ella ¿qué? Insistió, persistió, siguió confesando que su hijo estaba sano. Detuvo a los médicos, a los que se lo iban a llevar, los detuvo y les dijo, esperen. ¿Por qué? Porque venía un milagro. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cómo vas a perseverar para que Dios te levante? Porque si la tumba está vacía, hermano, usted puede creer. Amén. Entonces, en la resurrección Dios respondió al mayor imposible. Algo imposible de ocurrir. Dice allí en todo lo que leí que mandaron guardias a que protegieran la tumba porque decían, él dijo que resucitaría, no vais a que los discípulos vengan y lo saquen y nos hagan creer que resucitó. Y entonces pusieron guardias, pero no les sirvió para nada, porque él resucitó. Primero, ¿qué es más imposible que vencer la muerte? ¿Usted cree que hay algo más imposible que eso? ¿No, cierto? Y él la venció. Segundo, ¿qué esperanza queda cuando el cuerpo está en la tumba? Ninguna. Ninguna. Cuando Miller estaba en la tumba, yo pensé en orar para que Dios lo resucitara, pero me dijo que no era posible, que no iba a pasar. Pero cuando uno tiene esa fe, esa convicción, yo les he contado la historia de la mujer que llevaba al esposo y ya lo llevaban dizque a enterrarlo y ella dijo, no, nos vamos ya para una convención, y todo el mundo pensó, esta señora enloqueció. Llegaron a la convención y el muerto se levantó. Eso ocurrió también en otro país. Entonces, la única esperanza que queda es que Jesús resucitó y que hay una promesa. ¿Cuál es? Que resucitaremos juntamente con él. ¿Qué esperanza? Perdón. ¿Quién puede volver después del sepulcro? ¿Quién? Jesús. Jesús, a través de su obra redentora. Solo Jesús. Nadie lo puede hacer excepto Jesús. Dígale al que está a su lado. Nadie lo puede hacer excepto Jesús. Cree. Dice en Lucas 24, 5 al 6, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice que estaban las mujeres alborotadas buscando a Jesús, que cómo así, que dónde está Jesús, qué pasó. Y dice que se encontró 2 ángeles y que esos 2 hombres resplandecientes le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Había una promesa. Jesús se lo repitió una y otra vez. ¿Pero qué pasó? No creían. Todavía fueron al sepulcro a limpiarlo, bueno, no sé a qué hacer. Y llegaron allá y ya no estaba. Y llegaron, yo creo que a pensar que se lo habían robado. ¿Sí o no? Si usted hiciera parte de esa cantidad de mujeres, de hombres que tenían esa promesa de que Jesús resucitaría al tercer día y llegara allá, ¿usted qué diría? No, estos romanos, ¿y ahora? ¿Cierto? Uno puede pensar mal. Pero él no estaba ahí. Había resucitado. ¿Cómo puede resucitar tus sueños esta mañana? ¿Cómo puede resucitar tu esperanza? ¿Sabes? A veces todos se van. Todos nos dejan. Nos quedamos solos. Incluso, no solamente se van, sino te dicen, no sirves. Te desechan. ¿Sí? Ya no me funcionas, ya no te necesito. Y te abandonan, te desechan. Pero Jesús puede hoy resucitar tu esperanza. Jesús hoy puede libertarte.
puede sanar las heridas de tu corazón. Él puede hoy quitar les decía yo ayer, ese muerto que llevas encima. Puedes soltar esa soledad, ese abandono que te causaron. Porque Jesús resucitó. Y Él puede hoy resucitar tus sueños, tus ilusiones. Es más, ayer les explicaba, Él murió en la cruz y antes de ser muerto lo abofetearon, lo maltrataron y dice que le arrancaron la barba y que al arrancarle la barba salió sangre y que esto le devolvía la dignidad. Jesús puede devolverte la dignidad, pero tienes que creer. La gente te puede decir muchas cosas. El pasado te puede decir muchas cosas. Pero si Él vive, tú puedes creer. Y Dios lo puede hacer en ti. Amén. Entonces, esto nos demuestra que no hay situación tan muerta que Él no pueda resucitar. ¿Qué tiene que ver la resurrección con Marcos 9:23? En que Jesús ya resucitó, la tumba está vacía y el poder ya está desatado sobre ti. ¿En qué? En que Él ya resucitó hace años, hermano. Y que en el momento en que Él venció la muerte, el poder que lo resucitó está sobre ti y dentro de ti. Porque en el momento en que yo recibí a Cristo en mi corazón, ¿qué pasó? El Espíritu Santo automáticamente pasó a morar dentro de mí. Es decir, que tú tienes poder. Dígale al que está a su lado, tienes poder. Tienes que creer porque tienes poder. El poder ya fue desatado, hermano, desatado. Mire, vamos a Juan 11:25. Juan 11:25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿En qué momento dijo eso Jesús? En el momento en que iba a ir a sacar a Lázaro de la tumba. Y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Él le dice, que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces ella pensó que no era ya, sino que era la resurrección postrera, porque se lo dice. Y entonces Jesús llama a María, tiene el contacto con María, y después ¿qué? Corran la piedra. Y dice la palabra que Marta todavía insistía, Señor, pero es que hiede ya. ¿Ya lleva cuántos días? 4 días allá oliendo a feo. 4 días. Pero dice la palabra que corrieron la piedra y que él entró allá y empezó a hacerle primeros auxilios. No, él le dijo, Lázaro, sal fuera. Y dice que salió porque estaba así todo vendado. Y que automáticamente Jesús, ¿qué le dijo? Desatarlo, libérenlo. Porque cuando, esto tiene un contexto grande, cuando tú crees en Jesús, aunque tus sueños, tus metas, tu matrimonio, tus finanzas, lo que sea, esté muerto, cuando entra Jesús, simplemente y automáticamente, hermano, usted resucita o resucita. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vive. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús por eso. Vamos a Juan 14, 12 al 13. Esta le interesa y mucho. Juan 14, 12 y 13. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Por qué vamos a hacer cosas mayores? Porque creemos en Él y tenemos ya el poder de Dios dentro de nosotros. Es decir, que si usted tiene que ir a orar por un enfermo o por un muerto, hermano, hágalo. Porque usted tiene solamente que creer. Amén. Solo tenemos que ¿qué? Creer. ¿Qué más dice la palabra? En el verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, que si usted ora por el enfermo y se muere, usted no se desanima,
Porque usted, ¿qué? Lo mandó directico a vida eterna, hermano. El Señor hace la obra completa. Usted no se desanime. Usted siéntase gozoso porque el Señor lo usó para entregarle un alma. Amén. Triste suena, pero a ver, hermano, es que es así. Si usted ora y el milagro no ocurre, usted no se va a frustrar. Ay, ¿será que no estoy creyendo lo suficiente? No, usted va a la presencia del Señor y le pregunta: papá, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Por qué no ocurrió? ¿Por qué no sucede esto? Y se lo aseguro que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y te va a decir: por esto, esto y esto. Porque a veces el no de Dios es una bendición más grande que el sí de Dios. Amén. Entonces, la resurrección es la garantía de que no hay imposibles. Efesios 1, 19, 20 también es una palabra que a usted le interesa y mucho, porque dice, les voy a leer otra versión, dice: verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. ¿Qué veremos? ¿Qué veremos? Verán también lo grande que es el poder de Dios, el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Amén. Entonces, ¿qué veremos? El gran poder que Dios ha puesto sobre ti. Dígale al que está a su lado: verás el gran poder que Dios ha puesto sobre ti. Pero cree. Dígale otra vez, insístale: cree, para que puedas ver el gran poder de Dios que ha puesto en ti. Amén. ¿Quién va a dar ese poder? Por si no lo tiene claro. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí serás testigo de Jesús. ¿A dónde? En todo lugar, a donde quiera que vayas. Qué bonito, no es solamente ir y decir: Sarita, el Señor lo puede hacer, sino que ores y ocurra. Qué bonito que puedas creer tan fuertemente como los amigos del hombre que estaba paralítico y rompieron el techo de la casa y lo bajaron en fe para que Jesús orara por él, y él salió como con su lecho aquí en el hombro. Se fue. ¿Por qué qué? Porque sus amigos creyeron. Si tú crees, Dios lo puede hacer. Amén. Entonces, en Marcos 5:36, el Señor Jesucristo le dijo al papá, a Jairo, el papá de la niña que estaba muerta, le dijo: tú solo, no temas, tú solamente cree. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Cree solamente. ¿En qué momento le dijo eso? En el momento en que había acabado de pasar lo de la mujer del flujo de sangre. Todo el mundo apretaba a Jesús. La mujer del flujo de sangre creyó, tocó a Jesús y le dijo que su fe la había salvado. Y en ese preciso momento llegaron todos los de la casa de Jairo y le dijeron: ya no molestes al maestro, ya tu hija murió. ¿Qué hizo Jesús? Dice que escuchó lo que le habían dicho y lo volteó a mirar y le dijo: no temas, cree solamente. Tú solo cree. Así te llamen ahorita y te digan: cree, solo cree. Así llegues a la casa y el problema siga más grande, tú solo cree. Así mañana llegues al trabajo y las finanzas pa'l piso, tú solo cree. Así no salga un solo cliente, hermano, tú solo cree. Porque el que lo hace es Jesús. Tú solo tienes que creer que Él lo puede hacer. Amén. Dice en Mateo 9, 28, 29: conforme a vuestra fe os sea hecho. Eran dos hombres que estaban ciegos. Y dice que se acercaron a Jesús para que Jesús les diera la vista. Y dice: y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Y ellos qué dijeron? Sí, Señor. ¿Creéis que Jesús lo puede hacer? Yo te pregunto esta mañana: ¿de verdad crees que Jesús lo puede hacer?
Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Entonces hoy te digo, ¿tú crees que Jesús lo puede hacer? ¿Sí? ¿Lo crees? Amén. Entonces, conforme a tu fe, sea hecho. Amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Vamos a 2 de Corintios 1:20. ¿Qué dice? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Es decir, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Voy a compartirte algo chiquitico. Nick, el hombre que nació sin brazos, sin extremidades, sin brazos, sin piernas, siempre se cuestionaba por qué nací así. ¿Qué pecado cometieron mis padres para que yo naciera así? ¿Por qué ocurrió esto? Y dice que el día que él leyó la palabra donde decía quién de los padres, quién fue el que pecó, él o sus padres, ¿recuerdan esa historia? Y Jesús les dice: ninguno pecó, está enfermo para glorificar a Dios. Cuando él leyó eso, entendió que su estado era causado o había sido causado por Dios a propósito para que su nombre fuera glorificado. Tal vez hoy tú te preguntas: ¿por qué Dios? Porque esto, porque estoy en la clínica, porque me pasó este accidente, porque tengo este problema financiero, porque mi esposo se fue, porque mi esposa me dejó, porque se murió, porque se me abandonó, porque mis hijos están así, así. Tal vez tú le preguntas a Dios por qué, pero ten en cuenta lo que dice acá, que sus promesas son en el sí y en el amén. Y todo es hecho para que a través de nosotros sea glorificado Dios. Sin importar lo que te pase, sin importar lo que veas, no cuestiones, solo glorifica a Dios. Amén. Glorifica a Dios. Romanos 10, 9 y 10 dice lo siguiente. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Crees? ¿Lo crees? Amén. Si no, váyase más tardecito y mire la predica de ayer para que usted pueda creer en esa promesa. ¿Qué dice el 10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que con nuestra boca es que podemos sujetar esa bendición. Dice: Él puede transformar toda muerte en vida. Él puede transformar toda la duda en fe. Pero también Él puede transformar una derrota en una gran victoria. ¿Cómo es? Él puede transformar la muerte en vida. Ya lo vimos en Él y lo vimos en todos los... Y eso que traía más, hermano. Pasa que no puedo dárselos todos. Usted tiene que entender que el tiempo no da. Pero hay muchos en los que Él transforma la muerte a vida. Puede transformar tu duda. Dígale al que está a su lado: Él puede transformar tu duda. ¿En qué? En fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso mismo, ese mismo versículo lo están viendo sus hijos allá abajo. Están aprendiendo lo que es fe hoy. ¿Qué más dice? Dice que no hay derrota sin que haya una victoria. Él puede transformar esa derrota, ese fracaso que pasaste, en una gran victoria. Mi poder no está en la duda. La pregunta es: ¿puedes creer en Jesús? ¿Puedes creer que Él lo puede hacer? Esta mañana cantábamos muchas alabanzas donde estábamos confesando que creíamos en Él. ¿Sí las recuerda? La que más así que recuerdo en este momento es: sus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Dijo el que cantó esa canción y la compuso: sus cuerdas de amor cayeron sobre mí en lugares deleitosos. Colócate en pie y oremos.
Muchos todavía yo creo que se preguntan por qué Julio Melgar no fue sano. El Señor se los llevó, ya lo necesitaba ya, pero dejó un legado extraordinario. Y esa alabanza llega a nuestro corazón cuando dice que su amor es grande, que con sus cuerdas nos abraza. Eso están por allá en un salmo, donde dice que con sus cuerdas de amor nos abraza. Padre,